Bienvenidos a Personal Record, el lugar donde no venimos a hablar de fitness, venimos a vivirlo. Porque acá no se trata de ser el mejor del mundo, se trata de ser mejor que ayer. Y si vos que estás ahí entendiste eso, ya sos parte de esta tribu. Che, ¿qué pasa que no tengo acá? ¿Qué pasa que no estoy escuchando el tema del programa? ¿Qué pasa que no estoy escuchando el tema del programa, loco? Ahí va, A ver, despertate, Leo. Ya te lo preparo. Despertate, Leno. Despertate, Fede. Despertate, Leno. Despertate, Fede. Ay, les cuento. Hoy tenemos un Partner WOD donde voy a estar mano a mano con un invitado que es licenciado. Es entrenador. Pará, es hippie. Pará, es empresario. Es presidente. Es CEO. Él es... no te puedo decir quién es, pero quédate ahí porque lo que viene no es contenido, es valor real. Subime la música, Leno. Ahí está. Escucha ese tema. Miami, Miami. ¡Eso! Esto es Personal Record, vamos por Indios Live Stream. ¡Eso! Si lo ves por YouTube, toca la campanita, dale suscribir, porque de esa forma nos va a mostrar a más personas y le vamos a poder intentar dar valor a toda esa gente. Seguinos también en Instagram, en TikTok. Vamos por @indios.live.stream. Nos acompaña el Solar RTG, el restaurante icónico y tradicional del centro de Córdoba, en la esquina de Independencia y 27 de abril, ubicado frente a la catedral. Gracias Morfeta también, con un concepto disruptivo en gastronomía, en la manzana jesuítica, en Caseros 84. Y nuestros vecinos de Entrejo, que es el bar habitué de la Facu de Abogacía y pasada obligatoria cada vez que pasás por la peatonal Obispo Trejo al 263. Gracias, Orcos, por acompañarnos y es ese lugarcito que le cambia la vida a las personas a través del CrossFit. Gracias a Unconventional Coach por formar los mejores coaches de fitness de Latinoamérica. A ustedes siempre queremos leerlos, queremos escucharlos, queremos saber sus dudas, sus consultas sobre nutrición, sobre entrenamiento, sobre CrossFit, sobre ciclismo, sobre el negocio de gimnasio y todo lo que esté relacionado al fitness, porque de esa forma nos van a marcar el camino para poder sentarle en nuestra mesa a personalidades que con su formación y con su experiencia nos aporten valor. Ahora sí, no la voy a estirar más porque la verdad es que me hice un poquito el misterioso. Presento al invitado. El invitado es el papá de Pedro. Es licenciado en Educación Física. Es entrenador de alto rendimiento. Es CEO y ex director de Cronos. CEO y ex director de Astrid. Fundador y expresidente de la Cámara de Gimnasios de Córdoba y co-CEO de eFit Equipamientos. Su nombre es Hernán Busquín. Fuerte el aplauso, poneme aplauso. Qué energía, hermano. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, ¿vos? Bien. Muchísimas gracias por venir. Por favor, un gusto estar acá y compartir este espacio y por lo que me contás a dónde está orientado, más que contento de venir a sumar un poco de mi camino. Qué buenísimo. A ver, yo... Estuvo Toti, estuvo Fede, estuvo el otro día Jorge y son todos compañeros o ex compañeros tuyos de diferentes partes del camino recorrido. Pero, a ver, vamos a empezar. Porque mi mamá está mirando también el programa. ¿Cómo se llama tu mamá? Graciela. Hola, Graciela. Mi mamá está mirando el programa y yo digo, fundador y expresidente de la Cámara de Gimnasio de Córdoba. Mi mamá no tiene ni puta idea de qué se trata. Primero, ¿qué es una Cámara de Gimnasios? En resumidas cuentas, una entidad sin fines de lucro que busca, sobre todo, ¿no?, profesionalizar la industria y por ahí ser el norte o ser el lugar donde mucha gente que tiene dudas, situaciones varias referidas a la gestión de un gimnasio o a cómo emprender o cómo mantenerse vivo siendo dueño de gimnasio, quizás es un lugar donde puede encontrar respuesta y solución a todas esas preguntas, a todas esas situaciones problemáticas que por ahí uno no sabe cómo resolverlas. Y siempre hemos predicado desde la Cámara que es más fácil hacerlo en conjunto que hacerlo solo, ¿no? Claro, porque me imagino que debe haber muchísima problemática en común
de todos los actores del fitness. Y también hay denominadores que no son comunes y que nos van pasando a todos en diferentes momentos del negocio. Entonces vos decís, che, a vos todavía no te pasó esto, pero si seguís en este camino te va a pasar esto. Tal cual, tal cual. Creo que una palabra que dijiste, en común. Hay muchas cosas en común, cosas que malas y cosas buenas y siempre fuimos de la idea de poner todo sobre la mesa y tener la posibilidad de compartir las cosas que nos pasan y tomar soluciones de un colega que lo resolvió de una manera u otra, que por ahí no te hubieses dado cuenta de hacerlo solo. Y nada, es como una retroalimentación todo el tiempo, esa energía de poner y sacar. Y bueno, un poco así fue el origen de la cámara, o sea, de la necesidad de crecer y hacer algo mejor. Y solo no se puede, está claro, ¿no? Totalmente, totalmente, porque es mejor compartir la experiencia de 3, 4, 5, 100, 500. ¿Cuántos gimnasios nuclea hoy en día la Cámara de Gimnasios? No sé en detalle porque estoy como fuera ya de la comisión directiva y la gestión, pero no sé, el último número que escuché, no sé si eran 350 o 400 gimnasios y también gimnasios que no son de Córdoba, ¿no? Que esta problemática que por ahí la Cámara logró resolver en Córdoba es común a toda Argentina. Entonces, gimnasios que no encuentran un padrino o a quien pedirle una ayuda, encontraron en la Cámara de Córdoba Yo pensé que solamente era de los gimnasios de Córdoba. Sí, es de Córdoba, pero ahí se ha hecho se dio esta situación, che, me puedo sumar, soy de afuera, pero escucho y veo y nada, quiero ser parte. Qué locura, yo pensaba que eran solamente los de Córdoba, pero claro, también entiendo de que la organización que hay acá quizás no hay en otras provincias y vinieron Tal cual. si se quiere, vinieron a buscar ayuda y también a colaborar. Sí, 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 y un poco estoy hablando ya desde afuera porque no estoy ya metido dentro de la gestión de la Cámara, pero se está generando algo muy lindo entre la Cámara de Gimnasios de Córdoba y las cámaras de otras provincias. Han empezado a una sinergia muy buena de trabajo en conjunto, donde ya son 4, 5, 6 cámaras apalancándose y dándose una mano en muchas situaciones que son en común para todos los gimnasios. Claro. Vos fuiste fundador. ¿Cómo fueron los inicios de la Cámara? Se fue dando naturalmente y surgió siempre desde la necesidad de querer hacer algo mejor y la situación de, che, si yo lo hago de una manera y el otro lo hace de otra, ¿por qué no ponerlo en común? Y sobre todo, que al principio costó, pero habrá costado una reunión. Dejar de verte como competencia con dueños de otro gimnasio y de repente entender que a todos nos pasa lo mismo y que estamos luchando porque la gente deje de ser sedentaria. O sea, estamos tratando de llevar gente que no está acostumbrada a hacer actividad física hacia la actividad física y claramente hay más gente en esta pecera de sedentarios que de gente activa. Entonces, entendiendo eso, te das cuenta que hay un mundo por ganar y no un socio por quien pelearse con el gimnasio del frente. Tal cual, tal cual. Y más aún todavía en cualquier lugar, en cualquier localidad de eso. Porque hoy en día el 60% de la población mundial no hace actividad física. Entonces, vos decís, che, mi competencia, ¿es el gimnasio de la esquina? ¿O en realidad es la hamburguesa, es el celular? Sí, sí, tal cual. Inclusive el cambio de paradigma creo que hubo un clic en esta famosa etapa que nos pegó a todo, que fue la pandemia. Hubo un clic en muchas personas en entender que, che, estar quieto no está bueno. Creo que se acentuó y se dimensionó la sensación de lo que siente el cuerpo en no moverse y creo que hubo un antes y un después en el consumo de actividad física con cualquier nombre, ¿no? Dentro de un gimnasio, fuera de un gimnasio, y la gente empezó a valorar su tiempo libre y la disponibilidad de plata, decir, che, prefiero poner esto acá, que sé que me hace bien y construyo a largo plazo en mi salud, en mi bienestar, y quizá de repente no volcar este tiempo, esta plata a un boliche, creo que el bar sigue estando ahí como en un intermedio más híbrido, pero el boliche medio que perdió un poco fuerza, son muy puntuales hoy los lugares donde la gente elige ir a pasar un
un momento de esparcimiento, llamarle una fiesta electrónica, algo muy puntual, pero ya no es el habitué de todos los fines de semana, el boliche, de tal hora a tal hora, consumiendo alcohol y nada. Hay un cuidado general, de hecho, empezás a ver cómo creció el mundo de los gimnasios, de la nutrición, cada vez más información, porque claramente más consumo, ¿no? Tal cual. Che, ¿y cuántos años tiene la cámara? Formal, este año, ahí está, formal y oficiales son 10, porque quiere decir que tiene 10 años de que se constituyó como con papeles, ¿no? Claro. Que lleva todo un proceso, o sea, no es fácil, pero que nos empezamos a juntar para que eso se dé a posterior, deben ser unos 13 años. A ver, los gimnasios míos tienen, mis ex gimnasios tienen al día de hoy 15 años, y yo abrí mi primer gimnasio y ya el año me empecé a juntar con dueños de otros gimnasios y empezamos este laburito de todos los jueves cerrábamos a las 10 el gimnasio, nos juntábamos ahí en Nueva Córdoba en el gimnasio de uno de los chicos, de Marcos, junto con Carlos, y empezó esa dinámica de, che, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue en el mes? ¿Qué estás haciendo de distinto? ¿Qué acción tenés pensada? Tengo problema con esta situación. Nada, y empezar a, esos unos 13 años por lo menos, 13, 14 años de esa situación. Y estuvo Jorge, que es el actual presidente de la Cámara, Sí. y me contaba que en septiembre tienen la expo que por primera vez la van a hacer en el complejo ferial. Bien, ¿Estás sí. al tanto de eso o Sí, no? estoy al tanto, primero porque estoy como sponsor del evento, o sea, participo, soy sponsor de la cámara con la empresa, con EFIT Equipamientos. Tenemos un stand ahí en la feria y de hecho hemos sido partícipe y asistente de todas las ediciones, y creo que un poco el salto exponencial de haber dejado un formato de hotel y pasar al complejo fue nada, por cómo viene madurando, porque realmente hoy es una de las ferias más grandes en Argentina, y nada, estamos tanto expositores, sponsor, como la misma cámara muy, muy contentos y también con esa adrenalina de que vuelva a ser un éxito la propuesta, porque ha triplicado por ahí o más quizá en volumen lo que se venía dando ediciones anteriores. Sí, me dijo Jorge, che, ¿la hacemos en el complejo ferial? ¿Va a haber 60 marcas? Le digo, esto se viene mega. Tienen que ir. Claro. Tienen que ir. Se viene mega, 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 mega. Porque la venían haciendo, si mal no recuerdo, en el Holiday Inn. En Holiday Inn se hicieron 2 ediciones. Después hubo una anterior, no me acuerdo si en la Universidad Blas Pascal, y hay una que me estoy perdiendo porque creo que esta es la quinta. No sé qué número es, me parece que es la quinta. Y ya el año pasado se contrataron carpas para poner en el estacionamiento, y quedó esa sensación en los asistentes, che, quedó chico. Y nada, creo que fue o es un gran acierto de la cámara apostar algo más grande con todo lo que conlleva, ¿no? Una logística, una organización, nada, no es fácil llenar tantos metros, y que 60 marcas confíen en el proyecto no es de un día para el otro, o sea, hay un camino recorrido de muy buena manera por parte de la cámara. Claro, y vos primero me imagino que estuviste en la parte de organización y ahora estás del otro lado, estás más de expositor. ¿Cómo es la experiencia de esta expo? La experiencia... ¿Qué va a vivir? Mi pregunta puntual es, ¿qué va a vivir esa persona que nos está mirando en este momento que dice, che, el 5 y 6 de septiembre voy a ir? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué pasa si voy ahí? Quien asista va a tener, y sobre todo le hablo o le cuento a quien nunca fue a una feria, a una expo, va a tener la posibilidad de encontrar absolutamente todo lo que hay en el mercado a disposición, desde productos, equipamientos, capacitaciones, todo condensado y nucleado en X cantidad de metros cuadrados, y tenés la posibilidad de vivir en primera persona la situación de probar un equipamiento, de conocer al dueño de la empresa, de conocer a quien desarrolla un software de gestión, conocer a consultores que son quizá hoy los padrinos de los gimnasios, que acompañan, te ayudan a gestionar, te ayudan a entender el negocio, y quizá en este rubro que quizá hay mucho profesor a cargo de los negocios, te hacen empezar a pensar el gimnasio como una empresa, y nada, empezás a dimensionar que no estás solo tampoco, que hay mucha gente en la misma situación,
Entonces hay muchos talleres, networking, capacitaciones. Está bueno porque se genera esta comunidad empresarial de gente metida 100% en lo mismo que hace uno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Te voy a sacar un poquito del tema cámara y vos empezaste entrenando personas, después te fuiste a entrenar equipos y después terminaste construyendo o vendiendo equipamiento para que entrenen las personas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué te enseñó cada etapa que la anterior no podía enseñarte? Creo que más que lo que me enseñó cada etapa, creo que cada etapa en ese proceso me agarró a mí en una situación distinta de madurez, de crecimiento personal. Yo empecé a entrenar gente a los 19 años, claramente siendo un estudiante, un aspirante a profesor. Yo vengo del alto rendimiento muchos años, del lado de fui nadador mucho tiempo. Entonces entiendo mucho de la cabeza del deportista y en esas primeras armas que fui haciendo como entrenador siempre traté de priorizar al deportista como persona y no al deportista y su rendimiento. Y creo que eso es algo que siempre prediqué, priorizar a la persona y no al deportista, porque eso facilitaba que muchas cosas se vayan construyendo. Claramente con 19 años mi carácter, mi formación y mi experiencia nada tenía que ver con 28, 29 o 30 años. Entonces creo que cada etapa me fue dando herramientas que pude aplicar y pulir en etapas siguientes. Y claramente de entrenar deportistas individuales a agarrar equipos y entrenar equipos, nada, hay como un gran salto en cuanto a cómo gestionarlos, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que sale sola a poner la cara y quizá un jugador de tenis que está 5 horas pegándole una pelota, a de repente un grupo que tienes que hacer que todo funcione de manera armónica, potenciar algunas cuestiones, tratar de apalancar otras que no eran fuertes en el equipo y lograr a su vez que esas 4 personas entiendan que eran parte de un conjunto y todas dependían de todas independientemente de qué tan bueno era uno individualmente en algo, ¿no? Que creo que fue siempre un gran error en los equipos tomar las fortalezas de una persona tratando que sea esa persona la que empuje y levante el equipo y en realidad el grupo es tan fuerte como en el eslabón más débil que tiene ese equipo, ¿no? O sea, mi atleta más lento, débil o menos fuerte es quien va a determinar qué tan rápido llegue todo el equipo a la meta. Entonces no puedo priorizar el que va primero, tengo que pensar en un conjunto, ¿no? Entonces, y hablando puntualmente de CrossFit, Sí. creo que el desafío continuo de la metodología de competencia que tienen te hacía pensar todo el tiempo en cómo hacer que todos funcionen de manera armónica. y también, ¿cómo hacer para entrenar a esta gente si no me armás un calendario definitivo, si me estás cambiando todo el tiempo, que los Open, que las competencias? Sí, sí. Una complejidad tremenda, ¿no? Sí, lo entendés, quizás mucha gente entiende sobre el formato de competencia de CrossFit, quizás otros no, pero es como te lleva a estar todo el tiempo muy atento a lo que va surgiendo en cada momento, porque hay 2, 3 o 4 eventos a nivel mundial que de repente te marcan la tendencia hacia dónde va a ir el formato de competencia, ejercicio, combinación, entonces estar atento a eso y leerlo entre líneas te ayudan a anticiparte y quizás no esperar a que te anuncien un movimiento para ya tenerlo previamente practicado. Un ejemplo muy, muy simple que cuando se lo puse a los chicos en alguna programación se reían, che, pies a las anillas, ¿por qué pones esto? En algún momento va a estar y estoy seguro que va a estar. Y a los 2 meses lo pusieron en una competencia, creo que en Mendoza, y me miraban como diciendo, ¿cómo hiciste para saberlo? No lo sabía. Trato de tener todo lo más fríamente calculado y muchas veces hemos hecho ejercicios que nunca se usaron o los practicamos y eran tan complejos que decir, no va a ser replicable acá en el formato argentino o sudamericano, entonces no es momento, esto es para más adelante. Y saber leer entre líneas esa situación te ayudan a estar preparado, ¿no? Sí, también hasta un punto, porque si se le canta a Dave Castro poner, como puso alguna vez, handstand push-up en anillas, después, ¿qué hacen todos los demás?
vamos a poner handstand push-up en anilla. No importa. Indiscriminadamente para todos. Claro, no importa, no mide consecuencias, no mide seguridad de su competencia, nada. Lo ponen así de cabeza, como también habían puesto una vez bar muscle up en trapecio. Y lo habían puesto en un Sanctional, seguro que te debes acordar. Lo habían puesto en un Sanctional y de ese Sanctional se rompieron la nariz. 3. Cuando bajaron Fikowski era uno, que me acuerdo, pero hay 2 más que cuando bajaron se rompieron la nariz. Yo vi, a las 2 semanas habían puesto en una competencia acá bar muscle up en trapecio. Digo, ¿no acabás de ver lo que pasó? ¿No te das cuenta que no va a pasar eso nunca más? ¿No lo van a poner nunca más? Fue un error que cometieron. Sí, yo siempre fui muy autocrítico y muy analista y nada, siempre consideré que había cosas que, de hecho, había muchos movimientos que no planificaba y no ponían, porque inclusive para atletas de buen nivel que tenía, consideraba que eran nocivos y peligrosos, decir, che, no, prefiero no ponerlos, prefiero desarrollar otras destrezas, otras habilidades, combinar de otra manera y no de esta porque no era sano, más allá de que llega un punto en que quizás nada termina siendo sano en volumen y cantidad de repetición. Yendo al extremo, ¿no? a la competencia, yendo claro. a la competencia en sí. Pero siempre fui de respetar los tiempos, de que cada persona o cada cuerpo vaya asimilando y esté lista para lo que sigue y no quizá de 0 a 100 en un mes, que no se puede. Bien, sí, pero lo entiendo y lo entiendo muchísimo eso y también hasta no solo los ejercicios complejos, sino los ejercicios simples. Lo que vos me contabas de hacer toes to bar en anillas, yo le he dado a la gente y le daba, cuando estaba solamente salto doble, yo le daba para que hagan salto simple alternado y algunas veces cruzando, y eran parte de los multisaltos que yo utilizaba para llevarlos después a saltar doble, porque estímulos de coordinación, que es lo que vos vas a necesitar después para llevar la coordinación a otro nivel, y me decía, pero ¿por qué hacemos salto simple? Sí, tenemos que hacer salto doble. Sí, yo creo que el gran pecado del entrenador de CrossFit es caer en el producto enlatado de hacer y replicar exactamente lo que ves en la tele, cuando en realidad lo que ves en la tele, que es competencia de alto rendimiento, es el resultado final de un bagaje de habilidades que tienen todos esos atletas y por eso las pueden hacer. O sea, si vos caes en el copiar y pegar porque sale en la tele para que se vea linda tu programación, nada, es un error muy grande, ¿no? Es un acto pura y exclusivamente demagógico, porque vos lo que tenés que hacer es aplicar sentido común de entrenador. Yo, ¿cómo entreno esto? ¿Haciendo solamente esto? Y no, probablemente necesite formar una base, necesite tener una estructura anatómica para eso, necesite tener determinados niveles de fuerza y coordinativo para que después pueda hacer el match. No es lo practico y solamente hacer eso. Sí, creo que yo fui muy siempre de la escuelita del entrenador de alto rendimiento, independientemente a quién me tocaba entrenar o para qué deporte. Creo que hay cuestiones que hay que sí o sí respetar de volumen, intensidad, pausa, variabilidad, cualquier deporte, ¿no? De hecho, cuando me meto en el mundo de CrossFit, para mí, preparar gente para CrossFit, que se le decía a los chicos, para mí es entrenarlos en preparación física, porque de hecho mucho de lo que se hacía en CrossFit yo lo venía usando hace años con jugadores de tenis, con peleadores, con jugadores de fútbol. Entonces no me resultaba difícil los movimientos, conjugarlos y entender cuál era el porqué de cada movimiento a nivel fisiológico, no solamente el mecánico de mover o de hacer. Porque necesitas solamente, es como que se le pone todo el foco al estímulo y el estímulo es importante, pero vos cuando entrenás a alguien lo que querés es que genere una adaptación. Y si vos después de ese estímulo no le das el tiempo de recuperación, esa adaptación no va a ser la óptima. Tal cual. La adaptación, los tiempos y también la situación de, esto hay que repetirlo cierta cantidad de veces a lo largo del tiempo, con pausa para que se genere esa adaptación. Y no es que, lo hacemos hoy lunes, 1 de mes, y lo volvemos a hacer el lunes del mes que viene. Pero es aburrida la planificación. ¿Es aburrida? Puede ser, pero el tiempo me dio la razón de que era efectiva. Llamarle tenis, fútbol, peleadores. En CrossFit me costó mucho hacerles entender de que las cosas iban a dar resultado en algún momento y quizás no era todo inmediato y ya como quizás se pretendía. Creo que fue una de las cosas que más costó. Lamentablemente
producto de resultados se empezó a entender, pero no está bueno llegar al resultado para que se confíe en lo que te estoy haciendo hacer, ¿no? Entonces, de hecho, yo nunca fui de confrontar a nadie, che, esto es lo que yo creo que es, si te gusta, hacelo, y si no, andá, seguí. Entonces, lamentablemente, producto de resultados buenos es que se empezó a confiar en un proceso de formación que, nada, perduró en el tiempo, y de hecho, hoy veo y hay mucha gente hoy entrenando y dirigiendo equipos y atletas que hicieron la escuelita quizá conmigo porque pasaron por mis manos, y ver que hay cierto tinte mío dando vuelta, creo que me termina o me sigue dando la razón de, che, había una forma de hacer las cosas y sigue dando resultados. ¿Crees que hay como que hay algunos hijitos tuyos o hijos parciales tuyos ahí dando vueltas? Hay unos cuantos, sí, hay gente. Che, ¿qué aprendiste fabricando o vendiendo equipamiento sobre el comportamiento humano? Nosotros fabricamos afuera, todo lo que vendemos con la empresa, con EFIT, es importado. Creo que sobre el comportamiento, más que nada en el consumo, ¿no? En el consumo de cómo piensa la persona a la hora de comprar o a la hora de invertir. Y creo que todo excede al producto y todo excede al precio, y hay algo en común con todos los dueños de gimnasio, que es el suplir una necesidad de información que no es solamente el producto, es consultar, preguntar qué hay detrás de esa necesidad de producto, el por qué, el para qué, y muchas veces desde la empresa asesoramos de una forma que la gente llega con necesidad de comprar algo y le terminamos vendiendo otra cosa porque lo que quería comprar no era realmente lo que necesitaba, ¿no? Era algo que había visto y dijo, si compro Tal cual. va a pasar esto. Tal cual. Entonces, en ese sentido, creo que el consumo humano es como muy primitivo y sobre todo, nada, hay una situación de cuando algo escasea o le haces creer o sentir a la persona que es de urgencia, que si no compras se acaba, se termina. Es muy impulsiva el consumidor, no solamente hablando en cuanto a equipamiento. En general, la gente no piensa a la hora de consumir. Llamarlo cuando vas a comprar no sé, un pantalón, un celular. Si te pones a analizar la necesidad real detrás de la compra, termina siendo más que nada impulsiva y no algo racional, ¿no? Claro. Entonces vos cuando le contás un poquito la funcionalidad que va a tener quizás una máquina que te quiere comprar, cayó y te dice, quiero comprar un pec deck porque lo quiero comprar porque lo vi en tal gimnasio, y la gente dice, yo voy a aquel gimnasio porque tiene pec deck, y la realidad es que a lo mejor su gimnasio necesita totalmente otra cosa. Tal cual, sí. Pero su análisis, ¿cuál es? Es, la gente no viene a mi gimnasio porque no tengo pec deck. Y en realidad no viene a tu gimnasio porque están pasando un montón de cosas detrás. Tal cual. Hay una gran tendencia a suplir falencias de la empresa y de servicio comprando productos, ¿no? Está claro que hoy tener un gimnasio lindo, que huela bien, con buen equipamiento, está bueno, pero te pone en la misma línea de partida que todos los gimnasios. O sea, hoy de base, hoy competir en el mercado por cómo está profesionalizado en Córdoba y también en otras provincias, tener máquinas lindas, importadas, te posiciona en un punto de empate con el resto de los gimnasios. Hoy el diferencial no es ese, y quizás lo digo y decir, che, me autoperjudico como empresa. No, o sea, tengo muy en claro para qué son los equipos, para quién están destinadas las máquinas importadas, y también le transmito al dueño de gimnasio, che, con esto arrancás a jugar, ahora tenés que dirigir, o sea, cuál es tu público objetivo, qué servicio vas a dar, qué diferencial tenés con el gimnasio del frente que tiene la misma máquina que tenés vos. O sea, máquinas se compran, servicios y experiencia no, hay que construirlo. Y gestión menos. Bueno, ni hablar. Tengo una pregunta que me está dando vuelta en la cabeza y digo, vos estuviste entrenando gente, tuviste gimnasios, lideraste grupos en gimnasio, tenés una empresa que vende equipamiento, estuviste en la cámara también, donde escuchaste un montón de campanas sobre los gimnasios, montonazo de experiencia. Te voy a hacer una pregunta que quizás, no sé si es fácil de responder, pero vos ves una persona que viene y llega y en 5 minutos, ¿qué ves? ¿Podés distinguir si es la persona que se va a quedar durante años o si es la persona que se queda una semana?
A simple vista, no. Haciéndole un par de preguntas, sí. Sí, porque con 2 o 3 preguntas logras entender cuál es la necesidad real que lo llevó a ese gimnasio, a mi gimnasio o cualquier gimnasio. Y la segunda parte, o sea, el segundo punto importante después de esas preguntas es quién le va a dar el servicio a esa persona, quién va a ser el profesional, el profesor o quien esté a cargo de esa persona para asegurarse de que la experiencia por la cual pase esa persona sea la adecuada para que elija seguir yendo a moverse, a hacer actividad física. Independientemente de la edad, el sexo, tamaño corporal, o sea, no tiene nada que ver eso, está todo dentro de la persona y para saber qué tiene dentro hay que saber preguntar y sobre todo escuchar. Bien. Sí, por ahí nos enfocamos en le voy a preguntar, y probablemente la persona tiene ganas de contarte un montón de cosas, porque Sí. si acudió ahí, es porque necesita algo. Tal cual. Hay algo detrás hay algo que lo hizo moverse hasta el gimnasio y no tiene que ver necesariamente con una cuestión física, una cuestión estética. Hay algo más que está buscando rellenar o suplir y creo que un poco saber preguntar, de hecho los profesores, tener herramientas para gestionar esas preguntas y sobre todo una escucha activa, decir, che, capaz que la persona te está por decir 2 o 3 cosas que son importantísimas, tenés que tener un poco de sentido común y estar capacitado para saber escucharlo, saber leerlo y decir, che, bueno, esta persona definitivamente no viene acá a entrenar, viene porque vive sola, viene en una situación muy dura de su vida y quizás sentirse acompañada en conjunto, sentir que alguien la está esperando para moverse, hablar, charlar. Y ese es el diferencial que muchas veces están buscando. Ahí va. Evidentemente también hay gente que va por una cuestión física, de sentirse. A ver, el ejercicio es fantástico porque vas, no te gusta y de repente hay algo dentro tuyo que cambió y decís, che, me empiezo a sentir mejor y termina siendo adictivo a hacer actividad física porque te sentís mejor, o sea, el nivel de hormonas y enzimas que se activan, decís, che, realmente me siento mejor y te empezás a ser dependiente de moverte, ¿no? Es real Sí, porque químicamente adentro tuyo se genera una bomba de endorfinas que son las hormonas de la recompensa, pero tenés que hacer el trabajo para tal que te dé cual, la tal recompensa. cual. Entonces, cuando le empezás a sentir eso, decís, che, me siento bien después que salgo del gimnasio. Entonces voy a empezar a ir todos los días, por más que me cueste. Arrancamos y yo te dije que qué notabas en una persona los primeros 5 minutos para ver si se iba a quedar o meses o años quizás. Ahora, me dijiste que hay que saber preguntar ahí. Yo soy de Leones, Hernán. Un pueblo que tiene 10.000 habitantes, que está a 250 kilómetros de acá, chiquitito, y hay varios gimnasios chiquitos, algunos un poquito más grandes, pero hay también gimnasios chiquititos y estoy seguro que a lo mejor hay uno de esos chicos que está mirando, dueño del gimnasio, y está viendo y dice, ¿y cuál será esas preguntas que le tengo que hacer para saber si se va a quedar una semana, si se va a quedar años, o cómo puedo hacer para captar este nuevo cliente y para mejorarle la calidad de vida? ¿Cuál es la pregunta que le tengo que hacer? Yo creo que lo más importante primero es saludar, porque parece como raro, pero che, llego a un lugar y no me saludan. De hecho, la gente no es tonta. Vos te das cuenta cuando alguien esquiva a recibirte o cuando alguien está dispuesto a ir a buscarte. Yo entreno en diferentes gimnasios en la ciudad. Me gusta cambiar de gimnasio y presto atención a la situación alumno nuevo, profe de sala y me doy cuenta, che, cuando el profe esquiva y no tiene ganas y cuando el profe va y busca. Creo que el preguntar cómo estás, el nombre, qué lo trajo al gimnasio, qué está buscando o a qué se dedica inclusive, son situaciones que te van abriendo la posibilidad, y ni hablar que las asesoras comerciales que cuando venden el servicio tienen que hacer las mismas preguntas y si hay algún disparador importante se lo tienen que comunicar al profe, che, me voy a ir al extremo, acaba de fallecer la pareja. Claramente está pasando por una situación de soledad, angustia, no sé ni puntualmente cuál será, pero está bueno transmitírselo al profe y de repente hacerla sentir bien, hacerla sentir cuidada, saludar o cuidado, saludar, acompañar, el preguntar, che, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste con lo que te di? O sea, por ahí
recetamos actividad y despachamos, pero nunca preguntamos, che, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Te sentiste cómodo? O sea, lo pasó por el cuerpo al movimiento, che, ¿y qué te resultó? Y ni hablar cuando la persona no va al gimnasio, decir, che, ¿qué pasó que no viniste? ¿Estás bien? No, sí, vos sé que justo me enfermé. Al margen de la enfermedad en sí, de la gripe, lo que sea, la persona se queda pensando, che, se dieron cuenta que no fui. O sea, es un antes y un después en el servicio de ese gimnasio y de lo que la persona va a sentir cada vez que vaya a entrenar ese gimnasio. Hace un montón de años que estás en fitness. ¿Cuál fue la peor moda que te tocó vivir en fitness desde adentro? A ver, creo que, no sé si peor moda, pero sí nunca estuve muy alineado. De hecho, en mi gimnasio se dictaban y se daban. Tuve un algo ahí con Zumba. Creo que la actividad en sí es muy buena. O sea, logró que mucha gente se mueva, mucha gente elija ir de manera masiva a los gimnasios, pero estaba como muy chipeado el formato para con los profesores, ¿no? De repente, capaz que escucha alguna profe y no está de acuerdo con lo que digo y está perfecto. Yo lo digo desde el lado de empresario, del lado de ser quien salía a contratar ese recurso humano. El hecho de entender de que no eran estrellas de rock, que no eran... en un momento era. O sea, Parecían estrellas de rock. sí, o sea, mi gimnasio no necesita exclusivamente de ningún recurso humano para que funcione. O sea, de manera temporoespacial la actividad pegó en el mercado, necesitaba gente que la dé, pero quizás se tornaba muy complejo contratar profesores porque había pretensiones o requerimientos que no estaban alineados con lo que el mercado podía pagar o sostener. De hecho, la actividad misma fue perdiendo fuerza porque los profes no supieron entender de que, no es tan así cuadrado y enlatado como me lo vende el señor Zumba. Es decir, yo no puedo pretender ser socia del gimnasio sin poner en riesgo nada. A ver, voy a ir, lo tiro así fácil. Quiero el 50% del valor de la cuota de las alumnas. ¿Y por qué? No, porque así nos dijeron en Zumba. Pero el alquiler lo pago yo, los impuestos los pago yo, los riesgos los corro yo. Entonces, nada, acá se paga por hora y si no, está bien, seguí. De hecho, el tiempo terminó acomodando todo y hoy es una actividad que no sé si se sigue dando, pero bajo el nombre de Zumba, ritmos o lo que sea, los gimnasios ninguno cerró por no tener Zumba, o sea, siguen todos funcionando. Y esos profes quizá hoy tienen que reinventarse en otro formato para seguir trabajando, que está perfecto que laburen y que defiendan su laburo, pero tienen que entender que del lado empresarial hay cuestiones de que son no negociables. Claro, sí, entiendo. Además, como para proponerte a vos, que vos estás bancando una estructura enorme, necesito el 50%. Bueno, ¿cuántas me va a meter? ¿200? Claro, pero además, te meto 200 a las 7 de la tarde, horario pico. Entran solas a esa hora. Claro, meté a esas personas a las 6 de la mañana y sí, me siento a negociar desde otro punto con vos. Creo que desde el lado de los profes siempre cuesta un poco ceder y hacerles entender a nivel ego de que pueden ser carismáticos, pueden ser muy buenos entrenadores o profesores, pero mucho tiene que ver la conducta de la gente que asiste al gimnasio. Por eso hay franjas negativas donde no va prácticamente gente y franjas que están superpobladas por una cuestión de que el tiempo de la gente a nivel laboral hace que en esa franja horaria estén todos libres. Tal cual. Es más, si tenés un coach que es proactivo y te levanta una de esas franjas que son un poco débiles, vos decís, che, chabón, ¿cuántas horas querés? Todas las horas son todas para vos. Claro. Son todas para vos. Las que vos quieras son para vos, porque si te lo levanta, imagínate, si te lo levanta en un horario que está medio muerto, imagínate en un horario pico. Tal cual. Pero bueno, fue en un momento, creo que fue furor lo de Zumba, y yo siempre digo también, en cuanto al punto de vista del entrenamiento de Zumba, lo que ha hecho el dueño de Zumba es mágico. Es mágico lo que hizo, es mágico. Primero porque levantó a mucha gente del sillón, después porque le hizo creer a mi mamá bailando al frente del espejo que era Shakira, porque es real. Y eso se puede reír cualquiera, pero lo poderoso que es
Sí, Eso es poderosísimo. La gente sale con las energías renovadas. Por ahí, en cuanto al entrenamiento. Y además, ¿sabes lo que hicieron? Hicieron algo muy bueno, que antes el problema siempre de las clases grupales, y yo he dado un montón de clases grupales, era que si vos, el coach, tenía que ser muy bueno y dominar ambos perfiles y coordinativamente volar, porque se daba la clase de frente antes, entonces tenía el espejo atrás, pero el espejo era solamente para que se vea la gente, no para que se vea el profe. Entonces, estaba dando la clase y si vos querías meter un impacto, girabas y seguías la clase con la gente y eso era muy impactante y la gente sí, lo sentía muy bien. Lo que hizo, che, si eso es un problema, lo vamos a sacar. Lo doy vuelta y para mí totalmente, pedagógicamente, desastroso, porque cómo vas a dar clase dándole la espalda a la clase, una locura. Pero dijo, lo pongo de espalda, no me importa si le da la espalda a la gente, total, la ven ahí en el espejo y necesito solamente que no enseñe la clase, que baile. tal cual. Entonces sacó todos los problemas. Comercialmente voló. Después cuando decía, viste, no, porque con Zumba bajás, no, se te bajan los lentes nomás con Zumba. Es divertido, saca a la gente del sillón, es buenísimo, pero si quiere... Bueno, ahí tenés che, la gente va al gimnasio por cuestiones físicas. No, o sea, te puedo asegurar que el volumen de gente que hizo Zumba, si le preguntás cuál fue su mejor recuerdo o cuál fue el mayor impacto de sus clases Zumba, va a estar más relacionado a la diversión, a lo entretenido que era y no a que iba porque bajaba muchísimo de peso o porque me tonificaba. Te puedo asegurar que en la retina del público que consumía Zumba era más la diversión y el show de ir a bailar con 50 personas, música, luces, más que el impacto físico. Y ahí está demostrado que la gente, ¿a qué va al gimnasio? Va a eso. A Tal cual. divertirse, a pasarla bien. Tal cual. Y yo no tengo ánimo de criticar a todos los profes de Zumba, sino todo lo contrario. Decir, No, che, loco, para mí es poderosísimo que la gente tenga momentos de esparcimiento también. Y en lugar de estar sentado en su casa mirando Netflix, que esté bailando ahí y encima le ponen la música de moda y en momentos lo hacen gritar, yo dije, esta gente le hace creer a mi mamá que es Shakira, loco. sí, sí. Eso es poderoso también, ¿sabés? Con la energía con la que se va la gente. Después, a la hora de mejorar tu rendimiento, para mejorar tu salud más allá del esparcimiento, sí, deberías hacer otra cosa también. Tal cual. Pero bueno, fue un momento en el que estuvo muy fuerte y que sacó un montón de personas del sillón y yo creo que un montón de esas personas que sacaron del sillón hoy siguen adentro de los gimnasios. Tal cual. Una franja muy, muy fuerte de eso. Che, Hernán, hoy en Instagram los gimnasios y los dueños de gimnasio te muestran una cosa, te muestran la otra, los influencers muestran otra. ¿Qué hace un gimnasio que sea exitoso y que no puede aparecer en ninguna foto de Instagram? Y bueno, creo que el gran secreto del gimnasio y de cualquier empresa, ¿no? Acá me animo a decirlo porque aplica a todo. De hecho, hablo con empresarios de otros rubros y el gran secreto es los equipos de trabajo y la gestión. Que de hecho, o sea, nadie te muestra el, el grupo chico de la empresa, o sea, donde se sientan realmente a barajar las cosas importantes. El círculo rojo. Sí, para que las cosas funcionen. Uno en la sala de musculación ve el producto final de horas de trabajo, de gestión, de pensar en cómo hacer que el negocio prospere y funcione. Porque si fuese solamente por lo que ves en fotos, nada, habría muchísimos más gimnasios exitosos de los que hay. Y creo que la gran magia o el gran secreto es la gestión, el manejo de indicadores, que toda la relojería de la empresa, quién la lee, quién la interpreta y quién sabe en ese termómetro cuándo acelerar o cuándo bajar la velocidad o cuándo hace falta frenar a cero y volver a pensar el plan de acción para el servicio. Muy bien. Che, ¿qué opinión te merece cuando se opina por ahí en el ámbito del fitness con mucha liviandad? Cuando escuchás por ahí decir, las grandes cadenas, no, porque lavan plata. ¿Qué opinás? ¿Qué opinión te merece cuando escuchás ese tipo de cosas y que se opinan, según mi punto de vista, muy liviano? Sí, a ver, creo que es más fácil el facilismo de caer en ese discurso quizás repetitivo y no sentarse a analizar ¿Por qué te está yendo mal? por qué a mí me va mal y a esa empresa le va bien y no quedarme en la comodidad de criticar
sin analizar, ¿no? Creo que hay que ser bastante autocrítico y hay que tener los pies en la tierra y la cabeza bastante abierta para pensar en, che, ¿cómo hacen? ¿Cómo venden? ¿Cómo atienden? ¿Qué modelo de negocio están utilizando? ¿Qué ofrecen o cuál es el distintivo? Y arranca esta desesperación de no saber, no tener en claro cuál es mi diferencial como negocio, en mi servicio, qué me hace distinto al del frente. ¿Cuál es mi público objetivo? Tal cual. Hay como muchas cuestiones que por ahí el dueño del negocio no analiza y no piensa, porque tampoco es que vendemos un producto y por ahí en el producto ni siquiera es por precio, ¿no? Hay muchas cuestiones detrás de la venta de un producto, pero en un servicio hay que ser como bastante analista en saber qué ofreces, cómo lo ofreces y a quién se lo ofreces y entender que no estamos pescando quizá en la misma pecera que una gran cadena que apunta a otra cosa y que indirectamente te está beneficiando esa cadena, llamémosle una cadena de un ticket más bajo. Son personas que hoy permeabilizan la barrera de ingreso de gente sedentaria al mercado y esa gente por precio y porque el lugar es lindo, huele bien y se ve lindo, por precio ingreso y de repente me doy cuenta que me gusta, pero quiero algo más. Ese algo más es atención, es servicio y de repente esa persona termina migrando a un gimnasio quizás más chico, donde el servicio es distinto y gracias a esa cadena que ofrecía una barrera de accesibilidad baja, ese sedentario se animó a entrar al mundo de la actividad física y hoy es cliente tuyo. Entonces es como que hay que ver bastante desde arriba la situación y analizarla completa y no caer en la facilidad de, che, la plata la ponen de tal o cual lado y así nomás. O sea, hay que pensar un poco más, ¿no? Claro, aparte, yo he escuchado un montón de veces y yo dije, che, loco, si vos estás tan seguro, imagino que debes tener los datos de AFIP, imagino que debes tener una data tremenda, porque la realidad es que hay que ver qué modelo de negocio tiene y también pensar en vos. Si vos estás en este negocio, che, ¿cuál es tu público? Primero, están opinando algunas veces de eso y no saben ni siquiera cuál es el punto de equilibrio y en cuánto tiempo van a recuperar la inversión. Porque en fitness la realidad es que hay un montón de falta de educación en general. Hay mucha energía, hay mucho profe, pero falta también educación en lo que es la parte de gestión. Y yo he sido uno también de los que teníamos energía, teníamos ganas y estábamos capacitados en esto, pero no estábamos capacitados para nada en esta otra parte. Y yo veo un montón de gente que abre gimnasios y ni siquiera sabe la tasa de retorno de la inversión. Che, loco, no te estás poniendo, si vos no sabes la tasa de retorno de la inversión, vos no te estás poniendo un gimnasio, vos estás comprando la plaza de la esquina, vos tenés la llave de la plaza. Tal cual. Sí, de hecho, ni siquiera la tasa de retorno, o sea, ¿cuál es tu tasa de renovación de clientes? O sea, de los 10 clientes que te entraron este mes, ¿cuántos estás reteniendo para el mes siguiente? O sea, hay indicadores más básicos inclusive que no se manejan y un poco creo yo que esta opinión de lo que hace una u otra cadena tiene más que ver o es emitida quizá por profesores que no están formados en gestión ni en educación financiera y de repente, producto de, como mencionamos antes de la pandemia, se metió al rubro gente empresaria, o sea, gente que no viene con la cabeza de profe, viene con un formato empresarial de hacer cosas que sean escalables, cosas que sean replicables y que entienden de manejo financiero y entienden de flujo de ingreso, de egreso y de repente hoy el formato de muchos gimnasios tiene más que ver con eso y el profe que no se curtió a lo largo del tiempo en formarse y aprender eso, hoy corre en desventaja, desventaja cognitiva, ¿no? En entender por qué algunas cosas se dan de una manera y no de otra. Y nada, o sea, hoy es más, es analizar hoy la formación del profe y nuestra educación en general, que no tenemos educación financiera, más que pensar en, che, este está haciendo tal o cual cosa para crecer a ese ritmo. Hernán, ¿cuándo fue la última vez que vos cambiaste de opinión de algo que defendías con una convicción rotunda? No sé si tengo algo puntual de algo que defendía. Nunca fui de casarme al 100% con nada. De hecho,
mucha gente no hubiese imaginado que iba a dejar de entrenar atletas de CrossFit, como así en algún momento nadie se hubiese imaginado que iba a dejar de entrenar peleadores o jugadores de tenis, porque en todas esas etapas, gracias a Dios, me fue muy bien, con volumen de gente, con resultados, pero siempre tomé como instancias o etapas de mi vida y siempre fui en búsqueda de algo más. Nunca fui de quedarme quieto y conforme con lo que hacía. Entonces no es que me arrepiento o he cambiado de opinión, sigo siendo, o sea, en todas las cosas que he hecho siempre mi perfil fue el mismo, fui muy de escuchar, no de confrontar, más conciliador y hacer que las cosas se acomoden, no por arte de magia, porque hay que hacer, hay que estar, hay que actuar, pero nada, nunca fui de pelearme con gente que piensa distinto a cómo pienso yo, siempre fui más de escuchar, de tratar de entender y de defender mi forma, ¿no? O sea, che, yo creo que es de esta manera, no hace falta. De hecho, he ido a competencias toda mi vida y nunca le grité a un atleta absolutamente nada. O sea, que yo le grite a un atleta no lo va a hacer ir más rápido o más despacio. Quizás sí alguna indicación muy puntual de algo que estaba sucediendo y que el atleta no lo veía porque estaba en su trabajo. Pero nunca fui eso, no sé, un entrenador de sanguíneo, de desgarrarme gritando y nada, no, para nada. O sea, siempre fui muy claro y las cosas que no practicaste o entrenaste antes, después en el momento es como, no vale la pena que grite más. Las competencias las veía sentado, muy tranquilo, y decir, che, este tipo no tiene sangre. No sé si sangre, pero Es estaba, que vos no tenés nada por hacer ahí en ese no tenía momento. nada para hacer y siempre fui como más guardado, ¿no? Más introvertido, o sea, más de mirar, de disfrutar o de amargarme, pero en silencio, o sea, no. Entonces no es que me arrepiento o haya cambiado mi opinión sobre algo que defendía a muerte, ¿no? Se fue, si cambiaste en algo, fuiste transformando progresivamente, Sí, probablemente. no me logro dar cuenta, así, che, esto lo hacía de esta manera y lo empecé a hacer de aquella. No, para nada. Bueno, de todas formas, según la PNL, y yo estudio PNL y mi profe todo el tiempo me está guiando y dice que cada 7 años nosotros vamos metamorfoseando y nos convertimos en otra persona. Cambiamos de piel. Claro, nos vamos convirtiendo en otra persona. Entonces, si vos aproximadamente a los 7 años no le correspondés a esa persona en la que te convertiste, a grandes rasgos y burdamente diciéndolo, empezás a perder aceite. Y ese empezar a perder aceite hace que vos te estreses o que quizás tu cuerpo reaccione para defenderte y te genere algún tipo de enfermedad. Tal cual. Nunca ahora que como lo decís, nunca me forcé en ser o mostrarme de una manera que no soy naturalmente. O sea, soy así y de hecho por ahí me puede estar escuchando alguna persona que haya entrenado y nada, se pueden dar cuenta, che, soy de una manera, lo mantengo, lo sostengo y si no te sentís cómodo conmigo está ok. Y lo acepto, pero es la forma que yo propongo en los lugares donde he estado trabajando o entrenando y no tienen todos por qué compartirlo, ¿no? Bien. Che, Hernán, en Astrid, vayamos a tu gimnasio Astrid. ¿Cuál fue, si es que recordás, la decisión más impopular que tomaste? Porque la decisión popular es la fácil, porque caes prácticamente en demagogia. Tal cual. Pero ¿cuál fue la decisión impopular? Que vos dijiste, esto yo estoy seguro que es así, aunque me va a costar esto y esto y esto. Netamente en lo comercial, creo que hubo un momento en donde la relojería del gimnasio no me daba, decir, che, no me dan los números, no va por acá. Puntualmente en una de las sucursales que era 100% CrossFit, digo, che, no va por acá y necesito hacer un cambio. Entonces de repente de tener 350 o 400 metros de planta libre para dar CrossFit, decido hacer un recorte de una buena cantidad de metros, hago un entrepiso y pongo musculación. Entonces de repente el cupo que se usaba para CrossFit, que estaba en su auge, en su pico, sí, este tipo está loco. O sea, saca espacio y la actividad que más demanda tiene en el mercado para poner musculación. Pero va de la mano con, che, a mí no me dan los números así, viendo un poco el mercado mundial, es decir, esto va a funcionar, CrossFit va a seguir estando, el formato se va a ir adaptando, en algún momento va a bajar, va a caer,
y yo no voy a esperar que eso suceda, voy a estar listo de antemano para seguir estando como vigente en el mercado. Entonces decido poner musculación, que de hecho ya lo tenía en otras de las sucursales. Hablando en criollo, perdí 10 cupos por clase de CrossFit y gané 40 personas en musculación a la misma hora. Entonces es como bastante fácil la cuenta. Creo que eso fue una de las cosas más impopulares. Y nada, también nunca fui de dar rienda libre a que en el box se haga lo que quiera el atleta o la persona. Entonces siempre tuve ahí como asperezas con eso y nunca di rienda suelta a que se haga lo que quiera. Siempre era en un horario con una persona y el open box en este box no existe. Por más de que en alguna franja libre la persona iban a hacer su entrenamiento, su planificación aparte, nunca hubo un espacio de open box para hacer lo que se te dé la gana, básicamente. Bien. ¿Existe algo del fitness que te haya decepcionado? Quizás algo en lo que vos... Cric, cric. Sí, pensé que estaba dormido, Leno. Pensé que estaba dormido. Están atentos. Quizás algo a lo que vos le ponías mucha ficha y al final no fue tan así. No sé si al fitness, o sea, que vos me decís fitness y tengo con muchas cosas en la cabeza. No, pero cuando hablo del fitness, no hablo solamente del entrenamiento, sino todo lo que es el espectro de la industria del Para fitness. mí la gran decepción o la gran dolencia del fitness viene desde la misma formación de los profes. Creo que de ahí viene. De hecho, son profes de educación física, o sea, estudian para ser profes de educación física y de repente el primer laburo que buscan o tratan de conseguir es un gimnasio o entrenar gente. Y no están preparados para el ámbito no formal. Nada tiene que ver para lo que fueron educados, ¿no? Entonces creo que faltan carreras de formación, faltan herramientas de formación para que cada uno encuentre lo que verdaderamente está haciendo. De hecho, por ejemplo, en Brasil hay carreras universitarias de gerencia para gimnasios y acá no. Así, si hay una gran salida laboral para gestionar y gerenciar gimnasios, ¿quién me lo enseña? ¿Cómo lo aprendo? Y no te queda otra que arrancar, tener tu gimnasio, golpearte. Encontré que en la cámara de repente empezaron a dar cursos o voy a tal o cual taller que algo se habla o algo se transmite. Entonces creo que mi decepción va más, y lo hablo porque me pasa a mí también, ¿no? Yo soy profe, licenciado en educación física y nadie me enseñó sobre gestión o administración de un negocio. Claro, lo que hablábamos antes, Hernán en este momento es empresario, tiene su empresa donde vende equipamientos para gimnasio y me decía, yo intento asesorar porque me he chocado con todas esas piedras que yo veo, y si no te la chocaste ahora, quédate tranquilo que por este caminito te la vas a chocar. Y me contaba que él asesora, no solamente que vende máquinas, sino que también asesora a los dueños de gimnasio y dice, yo no es que cobro eso, y eso es parte de mi experiencia, y esa experiencia, todos sabemos que en los negocios los errores ¿con qué se pagan? Con plata. Se pagan con plata y con dolores de cabeza siempre. Sí. Entonces, por ahí vos decís, loco, te estoy dando un servicio que está bueno, es mucho más allá de la máquina. Tal cual, es como el no mensurable, el detrás de esa venta y un asesoramiento que va cargado de muchos años de experiencia que no se pueden cuantificar. O sea, yo no vendo máquinas queriendo cobrar ese asesoramiento. Está implícito, está dentro de la venta y el asesoramiento del equipo. Si se percibe en buena hora, si es parte del diferencial que tenemos como empresa para poder vender el producto, excelente. Pero bueno, hay, como decís vos, esos golpes, esos dolores de cabeza, esos días de malestar que ya los pasamos, por ahí indirectamente busco de resolvérselo a los nuevos, no sé, dueños de gimnasio o actuales dueños de gimnasio, decir, no es por acá, probá de este lado, pero sin imponer, es simplemente sugerir. ¿Qué aprendiste viendo los gimnasios que dirías, no lo copiaría jamás? Acá es como lo primero que se me viene a la mente. Nunca, y no me gusta, ¿no? Me genera como un rechazo ver que en los gimnasios se venda suplementación. No lo comparto en absoluto. Creo que indirectamente es imponer algo que no es...
la suplementación está excelente, está perfecta, bien, sabiendo bien qué le toca o qué le corresponde o qué necesita cada uno, pero entrar a un gimnasio y de repente ver toda esa suplementación ahí disponible a la venta es como que no me parece que esté bueno. Creo que tiene que haber un detrás de eso, de asesorar, de preguntar y no netamente la ganancia económica o comercial detrás de ese tacho de, no sé, de proteína, de creatina. Y no es que no comparta que haya que consumirlo, o sea, de hecho está recontraprobado de que sirve, de que suma para gente que hace actividad física, incluso gente que no hace, de repente encuentra suplir muchas falencias alimenticias con suplementos, que siempre es mejor comer, está claro, pero por algunas cuestiones quizás es necesario lo exógeno, está bueno, pero con un profesional de por medio que te diga, che, hicimos este estudio, te hace falta esto. Pero bueno, es algo que nunca me gustó, la venta de suplementos dentro de los gimnasios. Bien. Hernán, no sé si se nota, pero tengo 20 años. Mira, tengo algunas arruguitas ahí, pero las heredé nomás. Tengo 20 años y quiero abrir mi gimnasio. ¿De qué me intentarías convencer? ¿Qué error que estás viendo ya? Antes de empezar, antes de abrir mi gimnasio, ¿qué intentarías convencerme de que no haga antes de que firme cualquier contrato con cualquier marca que me va a vender todo el equipamiento? Creo que lo más importante o lo que recomendaría para esa persona que está ansiosa o deseosa de abrir su primer gimnasio, porque de repente, che, ves que todos abren y ves que aparentemente a todos les va bien, che, yo también quiero. Es decir, lo primero es formarte en gestión, formarte y seguir formándote una vez que abras. Y después hay dos cosas claves que no podés errarle con el gimnasio, que es la ubicación de la plaza y los metros cuadrados. Son como dos condicionantes muy importantes para... Me está diciendo directamente de que el negocio de gimnasio es zonal. Zonal, a no ser que tengas un servicio muy de nicho, muy pulido, que haga que la gente tenga que moverse e ir hasta tu local a consumirlo, que en algún momento CrossFit fue eso, ¿no? Sí. Al principio que éramos muy poquitos los que dábamos CrossFit, tenía gente de toda la ciudad yendo a hacer CrossFit porque era muy nicho, o sea, no había nadie que dé la actividad. Después como que fue proliferando, pero a no ser que tengas algo así muy puntual, no sé, alguna terapia en agua, Sí. un estudio de pilates, de yoga, algo muy diferencial que haya que ir a consumirlo específicamente ahí. La gente va al gimnasio porque le queda cerca, le queda cómodo o porque tenés capacidad de acceso para que la gente estacione, haga la actividad y después siga viaje. Bien. ¿Cuál fue el momento más solitario en toda tu carrera? Arrancar. Creo que la parte más dura, mi primer gimnasio creo que tenía 23 años, no me acuerdo qué edad tenía, es eso, arrancar, de repente elegir no hacer algunas cosas, juntarte, salir o compartir algo social, porque quizá a muchos les pasó, a mí también. Al principio el gimnasio lo armaba yo, ponía todo yo, pintaba, electricidad, herrería, diagramaba las clases, nada, o sea, era 24/7 la cabeza metida en el gimnasio y solamente el que lo hizo me va a entender cuando les digo, eres todo el tiempo y de repente de madrugada no dormir pensando en cómo hacer para mejorar el negocio. Soledad, siempre acompañado por mi familia, es una realidad, siempre con un padre y una madre emprendedores de mucho laburo, de poner el cuerpo, entonces siempre acompañados de ellos a la distancia, porque somos de Salta. Pero sí, ese momento de madrugadas en el gimnasio, en el local solo, acomodando, poniendo, mejorando, y dormir 2 o 3 horitas y el otro día arrancar de nuevo para seguir eso que dejaste pendiente, para el lunes abrir con el gimnasio con esa mejora que se perciba, ¿no? Claro. Recién yo toqué un temita en el que dije, che, loco, viste, cuando estás cuando estás invirtiendo, cuando estás en un negocio, generalmente los problemas, los errores se pagan con plata y con dolores de cabeza. Si es que te acordás de algún error, ¿qué error te costó más económicamente y qué error te costó más emocionalmente? Creo que tenés que ir a buscar adentro, sí, tenés que ir a buscar sí. adentro. Creo que el mayor error
por los mayores errores que cometí van con el reclutamiento. O sea, el detectar o el convocar el recurso humano adecuado para lo que estás necesitando y de repente no en la desesperación o la necesidad de tener que tapar un puesto, poner a una persona que de repente que te cae bien, te sentís bien y demás, pero termina siendo más el dolor de cabeza que lo que te genera. Entonces no es que hay una pérdida directa e inmediata económica, pero a plazo en el tiempo decir, che, teniendo un poco más de tino, de acierto en el reclutamiento del perfil de cada recurso humano para el rol que debe desempeñar, creo que en esa situación hubo mucho pérdida de tiempo, pérdida de plata, pones en roce algunos vínculos, relaciones de amistad, entonces, pero a su vez también decir, che, bueno, hay gente que te dio una mano, apostó por vos, que también es válido, ¿no? O sea, Sí. gente que dio lo mejor que pudo en lo que le pediste que haga, pero Nada más que indirectamente... quizás no tenía las herramientas también. Tal cual, y uno trata de formar, de enseñar, pero hay gente que tiene un perfil para una cosa y no para otra y después querer cambiárselo, o sea, la esencia de la persona no se puede modificar, o sea, la escuelita que hiciste en tu casa la vas a tener por siempre. Y es complicado. Y también hay cosas que vienen desde la casa, hay cosas que después te vas formando en las posibilidades que tenés educativamente, y también hay cosas que vienen inherentes a nosotros. Y esto tiene que ver también con PNL, porque algunas personas vivimos el mundo desde un punto kinestésico, Tal a través cual. de los sentidos, algunos desde el punto de vista auditivo y algunos desde el punto de vista visual. Y en la gestión, por ejemplo, de un gimnasio, si vos ponés un kinestésico, y no, va a venir uno de la cuota como le hace mucho caso a los sentidos, viene uno y le dice, no, vos sabés que se me murió mi papá. Ah, bueno, pasa, pobrecito, pasa. No, ¿estás corto? ¿Estás corto este mes? No hay drama, pasa. Y esto es un negocio. Sí, sí. Entonces, también tiene que ver con, creo yo, con las herramientas que tienen las personas. Yo siempre elijo pensar de que no hay personas malas, sino hay personas que están haciendo lo que pueden con las herramientas que tienen en este momento. Sí, y quizás vos hoy estás poniendo un recurso humano a hacer algo para lo cual no puede dar su 100% y de repente cambiándolo de área o poniéndolo a hacer otra cosa, la persona la rompe y fue simplemente no tener la capacidad de darte cuenta para qué estaba esa persona, ¿no? Y quizás forzás que un círculo entre en un cuadrado cuando en realidad el error no está en querer hacerlo entrar, es decir, no va ahí, el círculo va para otro lado y el cuadrado va para otro. Asimismo, o sea, soy un agradecido de muchos recursos humanos que ha pasado por el negocio y marcó diferencia, estuvo a la altura y de repente con el diario el lunes es como reconfortante cuando se van y de repente te dicen, che, todo esto que me enseñaste o que en el momento no lo veía, no me daba cuenta, ahora que estoy a cargo o estoy haciendo tal cosa, me logro dar cuenta de lo que tratabas de transmitirme. ¿Hay alguna habilidad que te hizo crecer más como empresario que como entrenador? No sé si los pondría por separado. Creo que la gran habilidad de insistir, de no aflojar, o sea, ser perseverante. Creo que la perseverancia, no sé en dónde entra catalogada, en qué columna, pero sí la perseverancia creo que fue un gran diferencial y también escuchar. O sea, soy una persona que soy más bien de escuchar y pensar estando solo o no hablar mucho y sobre eso sacar conclusiones y ver cómo seguir. ¿Notas alguna falencia que tenga en este momento la industria del fitness y que nadie esté hablando? Creo que... Porque podemos decir de la inexperiencia de los coaches, de la falta de capacitación en la gestión, pero quizás a lo mejor vos notás algo, porque has estado en muchos puntos del fitness y lo podés ver de diferentes puntos de vista. Por eso te hacía esa pregunta. ¿Hay algo que no estemos viendo y que el fitness está fallando y nadie está hablando sobre eso? Creo que el problema de fondo es el mismo para todas las situaciones, es la formación. O sea, la formación para ser entrenador, la formación para ser un empresario o gerenciar una unidad. Creo que el origen
va siempre desde ahí, de educarse y formarse. O sea, son diferentes situaciones problemáticas de cada área, pero creo que el gran problema es ese y querer ir de 0 a 100 sin pasar quizás las etapas correspondientes para lograr ese resultado o ese objetivo final. Por decirte, quiero poner un gimnasio. Ok, ¿gerenciaste alguna vez un gimnasio? No. Bueno, hay mucho que va a tener que aprender y quizá va a ser difícil. Ahora, quiero poner un gimnasio. Previo a eso, me gustaría quizás gerenciar o estar a cargo de alguna unidad, de alguna empresa y aprender. Y hacer escuela. Hacer escuela, formarme en paralelo y de ahí, siempre hay que formarse en paralelo, y de ahí animarme a hacer el salto. Lo mismo como entrenador. O sea, no puedo salir con el diploma de profe y al otro día pretender entrenar un jugador de tenis de nivel ATP. Lo vas a chocar, lo vas a romper, le vas a hacer perder tiempo. Entonces, también hay que ser coherente con ese proceso de entrenador, de formarte, ¿no? Sí, más allá del sueño que tengas. Más allá saber el momento que estás y lo que puedes dar. Sí, de lo enérgico que pueda ser, hay momentos. Muy bien. Estás hace un montón de años en fitness. ¿Qué tienen en común esos gimnasios que hace 10 años que están en vigencia? Detrás de esos gimnasios en vigencia, después de 10 años, 12, 15, el tiempo que sea, creo que hay personas formadas, están liderados por personas capaces, que entendieron sobre gestión, sobre indicadores. Creo que tener un gimnasio te convierte, o un negocio, en un gran cocinero donde tenés que saber cuánto va de sal, cuánto va de pimienta. Me está faltando, no sé, más de este condimento. O sea, hay que ser como un gran director de orquesta y saber qué papel o cuándo le toca a cada uno ejecutar su parte de la sinfonía. Creo que detrás de todas esas empresas exitosas hay gente sin duda formada y que se sigue formando. Y todo eso, automatizarlo y perseverar. Perseverar y que sea, quizá no es replicable porque de repente tenés un negocio que es muy puntual y no tiene la posibilidad de ser replicado por cómo lo gerenciás, cómo lo movés, o quizá la cultura de tu negocio realmente no es replicable, pero tenés que ser consciente de que no es replicable y morir en eso. Decir, che, esto es difícil de replicarlo, elijo hacerlo así, me va muy bien y con esto me quedo. Ahora, si querés desdoblarte y empezar a crecer, vas a tener que hacer que muchas cosas de ese negocio se automaticen, sean escalables y por ahí hasta se pierde algo de esa esencia que te hace diferente al resto. Se entiende perfecto. Ahora, te pregunté cuáles eran los denominadores en común que tenían esos gimnasios que sobreviven 10 años y que siguen en vigencia. Ahora te voy a preguntar por los otros. ¿Qué tienen en común, si es que encontrás puntos en común, los que desaparecen? Que en la pandemia vimos un montón. Si bien la pandemia fue algo inédito y de acá a unos años vamos a decir qué locura lo que vivimos, porque todavía lo tenemos muy fresquito. Hasta algunos capaz que tenemos alguna herida por ahí que nos ha dejado, pero lo tenemos muy fresquito. Ahora, ¿qué tienen en común esos que desaparecen? Yo creo que la pandemia fue un gran tamiz que aceleró el proceso para que muchos de estos negocios, o sea, lamentablemente, porque hay empresas, o sea, había gente detrás de esos proyectos, de esos negocios. Lo que tienen en común es todo lo opuesto a lo que tenían los negocios exitosos. O sea, gente que no se forma, gente que no invierte, gente que no invierte no solamente en lo material, en lo cognitivo, en la formación, gente que no se abre a querer entender o hacer las cosas de otra manera. Creo que son todos aspectos en común o capaz que gente que no estaba 100% convencida de que ese era su negocio, a lo que quería dedicarse, y de repente pandemia o inclusive actualmente un formato de consumo que ha cambiado acelera el proceso para que algunos negocios tengan que cerrar. O sea, no es normal un crecimiento exponencial todo el tiempo durante tantos años. En algún momento se ameseta y en algún momento también empieza como a decrecer, es decir, che, hasta acá llegó este formato, no funciona más, no me supe acomodar a la tendencia y bueno, llámese gimnasio, kiosco, o sea, hay muchos negocios que va a ir desapareciendo con el tiempo. Bien. ¿Qué aprendiste sobre liderazgo entrenando personas? Creo que
Es difícil liderar y es difícil sentirse o ponerse en rol de líder, y creo que te das cuenta que lo sos cuando ya estás inmerso en la situación. Como líder siempre fui o creo, ¿no? Hablo siempre desde mi experiencia, y hay diferentes tipos de liderazgo y formatos de persona. Soy más de dejar que las cosas pasen, corregir sobre eso, no forzar. Creo que en esta situación como entrenador de ser atento a escuchar, conciliador, supe ir acomodando las fichas para que la gente que decidía estar conmigo entiende el formato. Nunca fui o me traté de mostrar de una manera que no era. Entonces creo que, y siempre con el ejemplo, ¿no? Creo que hay cuestiones para liderar o enseñar, y también para confiar en esas personas que tenés al lado, que es como delegar. Entonces, te lo digo porque también lo estoy haciendo, te lo muestro, te lo explico, después te dejo que lo hagas vos, después te corrijo. Creo que, no sé, o sea, habría que preguntarle a alguien que haya estado bajo mi formato de entrenador, preguntarle qué veía de mí como entrenador o como líder, pero siempre fui más de dejar que pasen, de escuchar, de estar atento a hacer algo distinto a lo que hace el resto. Y nunca forcé nada. O sea, las cosas se dan o no se dan. Si lo forzás es porque no tiene que ser. Bien. ¿Hay alguna conversación que le venías esquivando y que finalmente dijiste, la voy a tener, y cuando la tuviste, te cambió la vida? Sí, y tiene que ver con esto de no estar más a cargo de los gimnasios. De hecho, no soy más dueño de gimnasio, los vendí. Creo que en algún punto de mi vida, y por muchas cuestiones, me di cuenta que me venía costando muchísimo gestionar personas. Gestionar personas me refiero a muchas personas. No se puede decir quizá el número de empleados, porque no está bueno decirlo. Soy muy reservado. Pero en algún punto me saqué una gran mochila de encima cuando dejé de tener tanta gente a cargo, porque es complicado, cuesta salud mental, cuesta Energía. energía, cuesta nada, nunca estás 100% cómodo, tranquilo. Se puede delegar, sí, hay que aprender a delegar, que no es fácil, pero en algún punto me di cuenta que me empezó a costar mucho gestionar personas y equipos, y un poco ahí, y se me dio de la mano con otros proyectos que me dije, hago un paso al costado antes de que los gimnasios dejen de ser funcionales, rentables y útiles. Los ubiqué, los coloqué, y me saqué una gran situación de encima, y eso me hizo muy bien. Qué bueno. ¿Qué parte tuya sigue siendo ese profe que recién empezaba? Porque vos metamorfoseaste un montón. O sea, metamorfoseaste un montón desde el principio hasta ahora. ¿Qué parte tuya encontrás que sigue siendo ese profe que recién empezaba? Creo que las ganas de mejorar, la oportunidad. O sea, siempre estoy atento a encontrar oportunidad, a estar atento a dónde hace falta algo para resolver una situación. Estoy como muy atento a eso. Tengo siempre, todo el tiempo, energía puesta en hacer algo distinto, en crear, y en lo que estoy haciendo tratar de mejorarlo. Y sigo siendo muy profe. Cada vez que estoy frente a alguna actividad física me cuesta no tener el ojo crítico. De hecho, ahora con mi hijo que tiene 8 años y está, nada, él haciendo su bagaje deportivo, va, prueba una cosa, una actividad, la otra. Es como que no soy muy respetuoso de los profes que le dan clase y los entrenan o le enseñan, pero es inevitable no estar atento a, yo lo hubiese hecho de tal manera o de otra, o inclusive encontrar situaciones que, no es por ahí, pero bueno, no importa, que haga su experiencia mi hijo, y el profe que se equivoque, como yo también me equivoqué en su momento, y que aprenda. Entiendo de que vos te formaste desde el principio, te has chocado con piedras y te seguiste formando durante todos estos años. Ahora, vos tenés negocios que
que no tienen nada de riesgo, algunos que tienen un poquito de riesgo y otros que tienen un montonazo de riesgo, y decidís asumir los riesgos aún sabiendo que tenés un porcentaje solamente de certeza. Ahora te voy a preguntar, con tu faceta emprendedor, ¿cuál fue el mayor acto de fe que hiciste como emprendedor? Siempre le digo a quienes hablo o me dicen, che, a mí me gustaría hacer o me gustaría emprender o me gustaría. Y de hecho en charlas de la empresa, que solíamos hacer 2 grandes charlas al año con todo el grupo de recursos humanos de los gimnasios, siempre les decía lo mismo. La única diferencia entre quizá ustedes que hoy están escuchándome hablar a mí y están como profe y a cargo de otros recursos o a cargo mío, la única diferencia entre ustedes y yo fue animarse. O sea, creo que lo que marca la diferencia entre alguien que emprende y alguien que no, es que el que no es me gustaría, y el que es emprendedor se tiró, lo hizo, dio el paso y se animó. O sea, mi gran acto de fe fue, chao, busco un local y alquilo y me largo. Y después, bueno, sobre la marcha acomodo, no sabía absolutamente nada de gestión, profe, apasionado del entrenamiento, con mucha gente que respaldaba mi profesión, mi hacer, pero después de atender un gimnasio, una empresa, no sabía nada, lo fui aprendiendo. Bien. Sos el Hernán con esta experiencia que te han dado todos estos años, pero volvés a cumplir 20 años. Y yo te rompo una hoja de este cuaderno, te pongo la hoja acá y te doy una lapicera. ¿Qué negocio armas en fitness? Ya con todos los años de experiencia, pero síndrome Peter Pan, y te pongo 20 años de nuevo. Saco una hoja, la pongo en blanco y te pongo una lapicera ahí. Creo que lo haría inclusive ahora, ¿no? Ahora y más, si le puedo contar a mi Hernán de 20 años, haría un gimnasio, digo, un negocio muy de nicho, donde realmente el servicio sea superior a todo lo que hay dando vuelta, un servicio personalizado, algo premium. Quizás noto, ¿no?, que hay como muchos haciendo lo mismo y nadie se está diferenciando. Entonces, si hoy tuviese yo que, de hecho, mira qué loco, ¿no? En algún momento en el hacer gimnasio y estar en el ruedo de la empresa, digo, en algún momento que me canse del volumen de gente y de ser tan masivo, me pasaría todo lo opuesto, algo muy, muy cuidado, muy guardado hacia adentro, hacia algo que genere el suficiente, no sé, la suficiente duda o genere la incertidumbre o el rumor, che, ¿qué harán en ese lugar? ¿Qué será? Que no se ve, nadie dice nada, pasa por la vidriera y está todo oscuro, algo muy selecto. O sea, pensaría en algún servicio súper exclusivo. Claramente lo exclusivo va de la mano con un ticket alto, pero hay que ser congruente en que hacer algo distinto tiene que ser distinto, porque muchas veces caemos en el, che, me puse un gimnasio boutique y de repente pasás por ese gimnasio boutique y no hay nada diferente a un gimnasio que hoy se gerencia y se gestiona bien. Entonces, y lo publicitó como boutique, y cuando vio que vino mucha gente dijo, ¡pah!, llenalo de gente. Lo boutique está como muy... Hay que analizar bien la palabra, o sea, uno recorre un poco hacia afuera y encuentra realmente gimnasio boutique y después decir, che, no, lo mío no es boutique, está lejos de ser boutique. Entonces sí pensaría en algo diferencial, algo exclusivo. Bien. ¿Qué crees que persigue la mayoría de personas que va al gimnasio? Porque ha mutado. El cliente hace 20 años no es el mismo que hace 10 y no es el mismo que va hoy. ¿Qué persigue hoy? ¿Qué denominador común encontrás en la gente que va al gimnasio? Creo que el sentirse parte de algo, de un lugar, creo que es lo que buscan, el ir a llenar un espacio de su día a día donde necesitan algo distinto. Creo que el sentirse parte, el pertenecer y pasarla bien, ¿no? Creo que cuando uno la pasa bien automáticamente, sin pensarlo, volvés a ese lugar
donde sos feliz, donde te gusta, donde estás a gusto. O sea, la gente hoy elige el gimnasio o la actividad física porque es muy amplio, un grupo de running, un grupo de lo que sea. El estar con gente que elige hacer lo mismo que vos, creo que la gente empieza a nuclearse de esa manera. De hecho, decís, che, ¿por qué vas a aquel gimnasio si no está tan bueno como este? Pero está la gente con la que me siento cómoda, la gente con la que comparto, la gente que sabe que, no sé, me pasó esto, me pasó aquello, y nada tiene que ver con el gimnasio físico propiamente dicho, ¿no? El sentido de pertenencia, Sentirte parte, sentido de comunidad. Sí, creo Muy que bien. la comunidad te fideliza. ¿Qué aprendiste sobre la disciplina viendo a tanta gente entrenar y quizás por ahí cambiar su vida? El que es disciplinado, al que es disciplinado es como decir, che, es como una alcancía donde todos los días decidís poner una monedita. Al principio no te alcanza para nada, ¿no? No te puedes comprar nada en ese ahorro a cuentagotas, pero llega un momento en que el haber perseverado y puesto la monedita todos los días, o ese 1% del que todos hablan, en algún momento creo que sin darte cuenta de repente empezás a contar y agarrás todo y decís, che, bueno, de repente sí me alcanza para esto, y empezás a capitalizar, pero seguís ahorrando y seguís poniendo y seguís invirtiendo y te seguís dando cuenta que el ser continuo de manera pareja, de manera continua y no de manera intermitente, che, este mes salgo a comerme el mundo, pero el mes que viene ya no tengo ganas, hace frío, lo que sea. Le rompo la orejita al chanchito, Sí, solamente la orejita. Le saco la orejita y le empiezo a sacar moneda. Creo que el ser perseverante y continuo es como esto, ¿no? Como un gran ahorro que en algún momento te alcanza para algo. ¿Qué aprendiste sobre vos mismo después de construir tus negocios? Aprendí mucho. Aprendí mucho, sobre todo que no puedo ser autosuficiente, no puedo pretender hacer todo. Aprendí que la única manera de avanzar es en equipo, delegando y dejándote ayudar, porque hay que saber cuándo uno necesita ayuda y pedirla. Creo que eso aprendí. Muchas veces yo soy como muy metido, muy introvertido, quizás hasta te da la sensación de seguridad, y muchas veces más la situación de inseguridad que la de seguridad. Y el hablar y rodearte de gente que te haga mejor, creo que es un gran diferencial. Siempre dicen que uno es el resultado directo de las 5, 6 o 7 personas con las que comparte más tiempo, y es tan real como eso. Juntate con gente mediocre y vas a ser mediocre. Juntate con gente que vuele más alto o apunte o tenga la vara más alta que vos, e indirectamente vas a aspirar a algo así. Entonces son todas situaciones que he ido aprendiendo, ¿no? Estás hablando de muchas personas, de las personas con las que tenés que rodearte, y yo ahora te voy a rodear de personas. Voy a poner en la misma mesa al Hernán, nadador, crossfitero, profesor, emprendedor, fabricante, vendedor. Los pongo a todos en la misma mesa. Están todos sentados juntos acá, los tenemos todos sentados acá. Qué aburrido, no habla nadie en esa mesa. Están todos sentados en la misma mesa, en una mesa redonda. Están todos sentados acá. ¿Qué discutirían en esa mesa? ¿Quién tendría razón hoy? Yo creo que te metí en lío, te metí en un lío tremendo. El formato, creo que quien agarraría la posta de la mesa sería el formato emprendedor empresarial. Haría partícipe absolutamente a todos de opinar y dar su punto de vista, y generaría consenso entre todos esos formatos o esas versiones mías en buscar la mejor manera de hacer algo, lo que se haya puesto sobre la mesa, con la toma de decisión final del Hernán empresarial. O sea, los haría todo parte de opinar y sentirse que pueden aportar, debatiría, y al final de la reunión, la decisión final la tomaría quizá el formato empresarial,
pero estando en consenso y en común acuerdo, después de haber discutido con todos los formatos de Hernán que había en la mesa. No veo a ninguno pegándole una piña a la mesa. No. Creo que sería una situación rara, ¿no? Pero de todas formas, te lo imaginaste. Sí, te lo imaginaste. sí. Me la imagino aburrida. O sea, todos piensan y nadie habla. Pero de todas formas, te quedaste con el que más capacitado estaba y con el que más experiencia tenía para llevar adelante toda esa mesa. Tal cual. Creo que todos esos formatos anteriores hicieron que el formato empresarial sea quien tome las decisiones, pero no porque estaba puesto ahí por imposición, es porque llegó ahí producto de formación y experiencia y años. Sí. De hecho, creo que las grandes situaciones o mejoras que logré como persona siempre fue en instancias de capacitación. Nunca me agarró mejorando sin capacitarme. O sea, básicamente la capacitación es un proceso continuo de día a día. Estaba completamente seguro que esta charla iba a ser totalmente fructífera para toda la gente que nos está viendo. Hernán, la verdad que ha sido un gusto que estés acá con nosotros, pero previamente quiero que me cuentes, ¿qué se viene para este 2026? En eFit o en todos los proyectos que tengas, lo que se pueda contar. Bueno, antes que nada, te agradezco la invitación y te felicito por el programa, por el objetivo que están persiguiendo y por la energía que tenés. Siempre tuviste mucha energía y claramente se nota en el programa. Por ahí no todos te conocen, pero siempre fuiste como muy, muy apasionado de todo lo que decidís hacer y está bueno y se nota y contagia. Para este 2026 hemos hecho mucho ya, no parece, pero en estos 6 meses que han pasado fuimos a una feria en Alemania con la empresa a traer novedades, tendencias, que creo que es un gran diferencial para volcar después al mercado acá argentino, al mercado cordobés. Nos queda para el resto del año 2 grandes eventos, que es el de la Cámara de Gimnasios de Córdoba, la feria, y después otra feria también muy grande que se hace en Buenos Aires. Importante, vengo hace varios meses empujando a un grupo de personas para que generen o creen algo parecido a lo que hicimos nosotros en Córdoba con la cámara. Eso, después de tantos meses de laburar, de viajar y de tratar de mostrarles el camino, es una realidad hoy. ¿De dónde son? De Mendoza. De Mendoza. Estuvo Jorge ahora el fin de semana. Sí. No, ahora este fin de semana vamos viajando. Sí. Logré encontrar la gente con la energía justa para juntarlos y hoy ese grupo de personas conformó la Cámara de Gimnasios de Mendoza y este fin de semana tienen su primer gran evento y también obviamente viajo con la empresa a darles respaldo. Eso me pone muy contento, creo que es un gran logro para este año. Y después estas 2 ferias y seguir pensando cómo hacer algo distinto. Hernán, muchísimas gracias por venir y como te dije, sabía que iba a ser fructífera. Estoy seguro que cada uno de los que esté viendo este programa va a decir, uy, mira, yo me equivoqué en esto, uy, mira, lo tendría que haber hecho de aquella forma, y también dice, puedo encontrar mi solución en Hernán, puedo encontrar apoyo también donde yo no sabía que tenía apoyo en la Cámara de Gimnasios también. Así que le seguimos aportando valor desde nuestro punto de vista y desde nuestro humilde lugar a todo el público del fitness. Así que muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros y aportar a esta hermosa comunidad del fitness de la Argentina. No me quiero cerrar, es más, nos está viendo hace mes y días nada más que existimos acá como streaming y hemos tenido 3 millones de visualizaciones ya y tenemos... nos ve el 60% del público de Argentina y 40% del público de España. No, la verdad que esto de las redes sociales te lleva a niveles donde vos no sabías que podías llegar y la verdad que estamos muy contentos y estamos enfocadísimos con nuestro objetivo de seguir aportando nuestro granito de arena. Le quiero dar un gracias enorme a Indios por confiar en esta propuesta de Personal Record para poder aportar nuestro granito de arena a la industria del fitness. También agradecerle mucho a nuestros sponsors, gracias El Solar Tejeda, gracias Morfeta,
Gracias, Entrejo. Muchas gracias, Orcos. Gracias, Unconventional Coach. Le doy un gracias enorme a los amigos invisibles, Fede, Leno, Nadia, todos que están siempre apoyándonos para que esto pueda salir de la mejor manera. Y recuerden todos ustedes que nos están viendo del otro lado, porque sin ustedes esto no sería posible. No se trata de ser el mejor del mundo, se trata de ser mejor que ayer. Y si vos que estás del otro lado entendiste eso, ya sos parte de esta tribu. Nos vemos mañana con un Team Day. Nos vemos mañana con Nico, con la Marti y con el Poli. Les mando un abrazo grande, que tengan una hermosa jornada. ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la música?